Bueno, buenas tardes. Estamos retomando los temas de la tarde. Ahora tenemos uno de esos momentos, digamos, donde si siempre los reflectores están, tenemos un momento donde se encienden más luces. ¿Por qué? Porque esto toca a la historia de la Iglesia, la historia misma de la Iglesia, la vida. La historia de la Iglesia no es la historia de los papas, sino la historia de la fe. Y aquí tenemos dos realidades muy fuertes, demasiado fuertes. El patriarca latino de Jerusalén, su beatitud, Pier Battista Pizzaballa, y don Julián, arzobispo de Santiago. Santiago y Jerusalén, Jerusalén y Santiago. Nos falta el obispo de Roma en el medio, pero no hemos logrado hacerlo venir al Congreso. Hubiéramos deseado que el obispo de Roma viniese al Congreso, pero hubo media curia romana, así que total, más o menos estaba representado. Bueno, ellos nos van a hablar sobre los vínculos históricos entre Santiago y Jerusalén, particularmente don Julián. Después, la peregrinación de la Jerusalén terrestre, última anticipación de la última peregrinación de la humanidad, cuando nos reuniremos en Jerusalén, que es el día glorioso de la humanidad, el día de la fiesta definitiva, donde todos entraremos en su glorioso descanso. Don Pablo va a presentar a don Julián y al patriarca. Con su permiso. Bueno, a don Julián lo conocemos todos, es el arzobispo de esta iglesia compostelana desde el año 1996, y es miembro de la Comisión Permanente en la Conferencia Episcopal Española desde 1999. Y voy a decir el jovencísimo patriarca, porque tenemos la misma edad, por eso somos jovencísimos. Estoy viendo la fecha de nacimiento y coincidimos en el año. Bueno, Monseñor Pier Battista Pizzaballa nació en Cologno al Serio, en Bérgamo, en el año 65, jovencísimo. Entró en la Orden de los Hermanos Menores en 1984 en Bolonia y fue ordenado sacerdote en 1990. Fue enviado a Tierra Santa, a Jerusalén, en octubre del 90 también, y es custodio de Tierra Santa del 2004 al 2016. Fue nombrado administrador apostólico del Patriarcado Latino entre 2016 y 2020 y recibió la ordenación episcopal en septiembre del 2016. Desde el 14 de octubre del 2020 fue nombrado Patriarca Latino de Jerusalén. Muchas gracias por estar aquí. Señor Patriarca, señor Presidente de la Conferencia Episcopal, señor Obispo Auxiliar, don Ciriaco, no sé si anda por ahí, ponentes y participantes en este congreso, señoras y señores. Bueno, yo he traído esto porque no está bien que digan que el arzobispo ha perdido los papeles. Entonces, con esto ya... Me han encomendado que les hable de las relaciones entre la Iglesia de Jerusalén y la Iglesia de Santiago de Compostela. En el estudio de estos vínculos en el medioevo, la gran dificultad con la que se encuentra uno es que es muy escasa la documentación que tenemos. Pero en todo caso, ya les adelanto que las relaciones entre la Iglesia de Santiago y la Iglesia de Jerusalén siempre históricamente han sido buenas. ¿Que podían haber sido mejores? Posiblemente, pero de momento pensemos que han sido buenas. La Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén aporta datos para conocer las relaciones más antiguas entre Santiago y Jerusalén, como metas de peregrinación. Las oblaciones, donaciones y limosnas que desde un principio recibió el Cabildo del Santo Sepulcro no se limitaron solo al Oriente, sino que se extendieron también al Occidente
y por la confirmación del Papa Honorio II, datada el 4 de septiembre de 1128, se sabe que la difusión patrimonial del Santo Sepulcro no se limitaba solamente al territorio palestino, sino que llegaba a Italia, Francia y a los reinos hispánicos. Como se puede verificar, en la diócesis de Santiago, el Papa confirma como propios de Guillermo, prior del Santo Sepulcro, y de sus hermanos que han profesado la vía canónica, presentes y futuros. Confirma la iglesia de San Sebastián de Tabeiros, que lógicamente hoy podemos nosotros localizar en nuestra diócesis, y los monasterios de Santa María de Nogueira y San Salvador de Sobradelo, actuales municipios de Meis y Villagarcía de Arousa, respectivamente. Son concesiones que el Cabildo hace al Cabildo del Santo Sepulcro. Llama mucho la atención que a 14 años de la aceptación de la regla de San Agustín por parte de los canónigos del Santo Sepulcro, su patrimonio se hubiera difundido al Finisterre gallego. Sin embargo, la donación efectiva de tales bienes son las relaciones que existieron entre la Iglesia jerosolimitana y la compostelana, es decir, entre el patriarca de Jerusalén, Gormundo de Pizquiñí, y el arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez. Relaciones que se fijan alrededor del año 1120. No sé si es mejor perder los papeles o perder esto. No, ya. Decía que, efectivamente, la donación efectiva de tales bienes son las relaciones que existieron entre las dos iglesias, entre los patriarcas de Jerusalén y el arzobispo Diego Gelmírez. Relaciones que se fijan alrededor del 1120, a tenor de una carta que el patriarca dirige con esta fecha al arzobispado, lamentando con palabras conmovedoras el peligro en que se encontraba la Iglesia patriarcal. Posteriormente, entre 1128 y 1130, Aimerico, canónigo del Santo Sepulcro de Jerusalén, llegó a Santiago de Compostela portando una carta de su patriarca. El patriarca entonces era Esteban de la Fecté, dirigida al arzobispo Gelmírez, en la que, después de darle las gracias por vuestras subvenciones y beneficios que tantas veces caritativamente nos habéis hecho, le pide acogimiento y buen trato para el portador de esta carta y, sobre todo, que le sea entregada la iglesia de Nogueira que está en vuestra diócesis, decía la carta. Se tiene también noticia de gallegos que peregrinan a Tierra Santa durante los primeros años del siglo XII y también de la peregrinación de Pedro Añárez y Arias Díaz, canónigos compostelanos en el verano de 1118. De todo ello se puede concluir que tales donaciones fueron fruto de una difundida devoción jerosolimitana que se expresó de las maneras más diversas, incluso en Compostela. Podemos decir que la Orden del Santo Sepulcro fue la orden nacida en Tierra Santa. Nos proporciona noticias de las relaciones más tempranas entre la Domus Sancti Jacobi y la Ecclesia Sancti Sepulcri Jerosolimitani. En este horizonte nos referimos a las peregrinaciones no solo en el medioevo, sino también en las que surgen en épocas posteriores que se orientan a Jerusalén, Roma y Santiago.
La peregrinación jacobea recoge, en cierto modo, lo más significativo de las otras dos. Así lo reconocía Dante, diciendo que solo es peregrino el que va a la casa del Señor Santiago y que la peregrinación a Santiago es la más maravillosa que se puede hacer antes de la muerte. Peregrinar es mucho más que un deporte, mucho más que una aventura, mucho más que un viaje turístico, mucho más que una ruta cultural a través de los monumentos admirables, testigos silenciosos de una historia secular. Sin negar el sentido específico de los motivos indicados, la peregrinación posee un alma humana y cristiana, amortiguada la cual pierde su íntima elocuencia, su llamada a desperezar el espíritu, su capacidad fraternizadora de hombres y pueblos. Sin alma, el camino sería una realidad inerte. El camino de Santiago se hace por penitencia. La peregrinación jacobea, caracterizada por la gran perdonanza en los años santos, contribuye a cultivar la memoria penitencial, capaz de asumir el pasado con humildad, para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones y ensoñaciones, mirando de la mano del apóstol Santiago a Cristo, camino, verdad y vida. Es un mensaje de esperanza cristiana que no es ingenuo optimismo, basado en el cálculo de posibilidades, y que nos lleva a edificar el presente y proyectar el futuro desde la verdad auténtica del hombre, desde la libertad que respeta la verdad y nunca la hiere, y desde la justicia y caridad para todos, sobre todo para los más descartados de nuestra sociedad. El hombre de nuestros días quiere echar raíces en el suelo firme y estable de lo sagrado, volviendo al hecho cristiano fundamental, que es identificarse con la historia y la persona de Jesús. Como dice el Papa Francisco, no debemos retener con nostalgia el pasado, sino acceder a la memoria eterna de Dios Padre. Y esto solo es posible viviendo en la caridad, calzando las sandalias de la esperanza. Sin duda, el verdadero valor del Camino de Santiago consiste en ser una ruta para el espíritu humano, que se revela a desaparecer bajo la asfixia de la propia inmanencia. Es como, si me lo permiten, como una protesta del peregrino contra lo que le rodea y le ofrece la sociedad actual. Este es el éxito del Camino de Santiago. En una sociedad herida por los gnosticismos, el peregrino redescubre la naturaleza y se pacifica con la creación. Se abre al ámbito de la contemplación, sintiéndose necesitado y limitado, lo que hace valorar la hospitalidad y la acogida, y percibe que encuentra sentido en la historia y no en las ideologías, sabiendo que el mañana reflejará la esperanza del hoy. El peregrino a la tumba del apóstol se encuentra con la tradición apostólica que fundamenta nuestra fe. El jubileo compostelano, que recoge la más profunda tradición bíblica y cristiana de los años de gracia del Señor, más que nunca quiere ser un tiempo para la alegría y la liberación, una oportunidad para comenzar de nuevo, gracias a la misericordia del Señor que cuida de su pueblo, sabiendo que la fe es la capacidad sobrenatural para captar y vivir la realidad del misterio de Cristo en el mundo. La esperanza cristiana es la capacidad sobrenatural del corazón para hacer de Jesús un ideal exacto y seguro, digno de ser vivido con todas las consecuencias. Y la caridad es la capacidad gratuita que se nos garantiza en Cristo de poder fundir nuestra vida en Él y con Él en Dios por amor filial. No debemos dejar que enferme y se debilite nuestro espíritu. Y en este sentido considero que la peregrinación hacia Dios, hacia uno mismo
y hacia los demás, ayuda a fortalecer la espiritualidad viviendo el sentido penitencial y la conversión a Dios, característica propia de la peregrinación jacobea. La experiencia jacobea abarca las diferentes facetas que atañen a la dimensión humana, espiritual, cultural, social y económica, vividas como experiencia del Homo Viator, que no es la del caminante, sino la del peregrino. El Camino de Santiago sigue ofreciendo la posibilidad de acompasar los pasos físicos con los del espíritu. Si perdieran el contenido espiritual, se vaciaría esta experiencia humana, convirtiéndose, como antes les decía, en una realidad inerte. Es la herencia que estamos obligados a conquistar día a día. Los peregrinos traen consigo símbolos, creencias, nuevas formas de expresión artística y formas de vida que incorporan a los lugares por donde pasan, conformando especialmente el modo de ser de Europa y cumpliendo una vocación itinerante que los hace ser viajeros de lo sagrado y transmisores de saberes. A la ciudad compostelana hay que comprenderla en una milenaria tradición en torno a la tumba del apóstol, como comunidad guardiana de uno de los tesoros más preciados del orbe cristiano. No podemos olvidar que a Santiago en un primer momento se le llamó la Jerusalén de Occidente. La referencia del Señor Jesús es Jerusalén, la del apóstol Pedro es Roma, la del amigo del Señor es Santiago. Es preciso resaltar las dimensiones antropológicas inherentes al mensaje católico, la bondad de la creación y de la criatura, la amenaza y las consecuencias del pecado, las posibilidades que tiene el hombre para ser sanado, convertirse y ser perdonado, la presencia de la gracia en la creación que está en camino de llegar a la plenitud. Así, la peregrinación jacobea pasa de tener un valor exclusivamente cultural e histórico a ser un valor constitutivo de la común civilización, sobre todo europea. En Santiago, dice el Papa Francisco, ciudad en el extremo occidental de Europa, confluye todo el continente. En ella se encuentran el centro y la periferia. Es, por tanto, un lugar altamente simbólico para redescubrir la gran riqueza de Europa unida en su tradición religiosa y cultural, y por eso tan distinta de tantas peculiaridades que constituyen su riqueza. Cuanto más rápidamente camina la humanidad, tanto mayor es la necesidad que se siente de unos cimientos firmes. El rito, el misterio y la tradición cultural de la peregrinación a Santiago expresan el sentido profundo de la existencia humana. El verdadero valor del Camino de Santiago consiste en ser una ruta para el espíritu del ser humano. No es un retorno, como a veces se dice, a la cristiandad medieval, aunque se redescubran los valores de aquel momento. El camino se ofrece a todo el que desee acoger la experiencia. No exige una previa selección de candidatos, ni tiene tampoco un numerus clausus. Pone en contacto con la naturaleza que ayuda al peregrino a descubrir las huellas de Dios en ella, recordando el cántico del profeta Daniel o el cántico de las criaturas de Francisco de Asís, donde la creación bendice al Señor, superando toda ideología. No debemos dejar que enferme y se debilite nuestro espíritu. Y en este sentido considero que la peregrinación jacobea ayuda a fortalecer la espiritualidad y, lógicamente, es una llamada a la conversión. El Camino de Santiago es un ámbito de encuentro y de búsqueda.
espacio de acogida, de fraternidad y de amistad social, donde uno siente la necesidad de ser ayudado y ayudar a los demás, compartiendo y conviviendo sin miedo ni desconfianza con quien es distinto de cada uno. El lenguaje de lo divino en el camino se manifiesta en la fe, en el amor y la esperanza. De la peregrinación a Jerusalén nos hablará su beatitud el patriarca Pier Battista Pizzaballa, franciscano que, como acabamos de oír, nació en Cologno, al Sirio, en Italia. Se formó en el Ateneum Antoniano de Roma, en el Studium Biblicum Franciscano de Jerusalén, siendo profesor de hebreo bíblico en la Facultad Franciscana de Ciencias Bíblicas y Arqueológicas. Habla perfectamente el hebreo y esto es lo que le ha relacionado con la comunidad israelí. No voy a precisar otras cosas, simplemente decir que el día 3 de este mes hizo un año en que yo tuve el honor de participar con él y con el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Monseñor Bassetti, en un encuentro sobre los lenguajes de lo divino, refiriéndonos a los 3 centros de peregrinación, Jerusalén, Roma y Santiago, ciudad que en otro momento, como les decía, se le denominó la Jerusalén de Occidente. También entonces tuve la posibilidad de encontrarme con una gran personalidad de la Iglesia, como ustedes también podrán comprobarlo esta tarde. A él le dejamos la palabra. Grazie. Io passerò dall'italiano allo spagnolo, ecco, ascoltando la parte che leggerò in spagnolo, poi ho aggiunto alcune cose che farò in italiano, lo dico per i traduttori così si organizzano. Ascoltando le presentazioni di ieri ho sentito il bisogno di modificare un po' e aggiornare il mio testo, quindi la prima parte sarà un po' più, diciamo così, più storica biblica, poi la seconda parte, quella in italiano, visto che ci sono molti operatori di turismo, pellegrinaggi, qualcosa di più concreto sulla situazione non solo dei cristiani in Terra Santa, ma soprattutto un riferimento ai luoghi santi, ai pellegrinaggi e ai problemi vicini. Allora, la prima parte, così, sul significato del pellegrinaggio a Gerusalemme, passo allo spagnolo adesso leggo, tagliando un po'. Siamo qui nell'anno santo bisogna fare penitenza, quindi dovrete sentirmi in spagnolo e avere anche misericordia. Quindi. La peregrinación es tan antigua como el propio hombre y surge de su religiosidad natural. Siempre han existido lugares considerados especiales, quasi puentes entre el cielo y la tierra. El lugar sagrado es desde el principio axis mundi, la puerta de entrada a lo luminoso, donde se acude en busca de seguridad para recibir respuestas o para implorar las gracias de las fuerzas superiores y celestiales. El hombre, consciente de vivir en una tienda temporal y precaria, va en busca de su verdadera patria. La inquietud que lo empuja hacia el otro desde sí mismo es, en el fondo, su motor existencial. En la festividad judía de Sukkot, domenica inicia, tiendas o cabañas, toda familia judía debe cumplir la mitzvah, el precepto, de construir una sukkah, una tienda, al aire libre, cuyo techo debe ser de palmeras para contemplar las estrellas. En esta ocasión se celebra el Zikaron, memorial de la peregrinación del pueblo en el desierto. La fuerza del memorial está en su actualización. Un judío no puede olvidar que siempre es un peregrino en la tierra
y debe revivir cada año esa experiencia primordial de peregrinación en el desierto. Observo, por cierto, que aquí en Tierra Santa hay árabes beduinos, ahora sedentarios, a quienes les encanta pasar un breve periodo en las tiendas para no olvidar sus raíces. La revelación divina se injerta en esta búsqueda natural, antropológica y religiosa del hombre, renovándolo y transfigurándolo. El filósofo judío Levinas identificó magistralmente la diferencia entre la mentalidad griega y la judía en la diversidad radical entre las peregrinaciones de Ulisse y las de Abraham, como abbiamo ascoltato ieri. El primero es en efecto un viaje hacia lo desconocido y el otro desde uno mismo, porque al final regresa a la patria, a su familia y al yo. Es cíclico, el de Ulisse. El segundo es totalmente abierto. Abraham deja para siempre su patria por una tierra aún desconocida. Prohíbe incluso a su siervo traer a su hijo de vuelta al punto de partida. Por eso Dios llama a Abraham a la peregrinación de la fe con estas palabras textuales: vete, lech lecha, de tu tierra, de tu parentesco y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Según la tradición judía, el primer lugar santo es Dios mismo. Desde la antigüedad, el templo de Jerusalén, el lugar de la morada de Dios en el mundo, se denominaba simplemente Amakom, el lugar, que más tarde en la literatura rabínica será una expresión para designar el mismo Dios, el lugar por excelencia, como afirma Filón de Alexandria, topos. Hoy en día hay mucho debate, sino controversia, no sin controversia, si Jesús fue un migrante o no. En realidad, ya en la primera alianza, Dios hizo mucho más. Viviendo en una tienda entre el pueblo peregrino en el desierto, se hizo peregrino con el pueblo nómada e itinerante. Deus viator para homo viator. Él es el primero guía verdadero de los peregrinos. Ya en el Antiguo Testamento, por lo tanto, Dios es el guía del pueblo y su meta al mismo tiempo, su verdadero lugar. Esto se realizará plenamente en Cristo, el caminante y al mismo tiempo el lugar por excelencia, el templo hecho carne. Desde la antigüedad, el templo de Jerusalén era considerado el centro de la tierra y la puerta del cielo, el axis mundi, el ombligo del mundo, como escribe el autor del libro de los Jubileos, incluso antes de la era cristiana. Cito, coto: el jardín del Edén es el lugar santísimo y la morada del Señor. El monte Sinaí es el centro del desierto. El monte Sión es el centro del ombligo de la tierra. Estos tres lugares fueron creados como lugares santos, uno frente al otro. El Midrash Tanhuma explica esta tradición. Cito: así como el ombligo está situado en el centro del ser humano, así la tierra de Israel está situada en el centro del mundo. La tierra de Israel reside en el centro del mundo, Jerusalén en el centro de la tierra de Israel, el área del templo en el centro de Jerusalén, el santuario en el centro del área del templo, el área del arca en el centro del santuario e la primera piedra del cual se fundó el mundo entero delante del arca. Questo en Midrash Tanhuma. Por lo tanto, el templo de Jerusalén es considerado en línea del sueño de Jacob el lugar por excelencia. Jacob se encontró con el lugar, la piedra de la fundación del mundo, la escalera, Sulam, entre el cielo y la tierra, en la que se encuentran Adonai, Yahvé, la puerta del cielo, la casa de Dios, Betel. El lugar santísimo era considerado el lugar correspondiente del jardín del Edén, el puente entre la Jerusalén terrestre y la celestial. Como es sabido, los primeros judíos cristianos retomaron esta tradición, trasladando el centro de la tierra al monte Gólgota. En la versión árabe de la apócrifa Cueva de los Tesoros, se ordena a Adán que sea enterrado en lugar de la muerte y resurrección de Cristo.
El lugar donde tu cuerpo será puesto es el centro de la tierra, desde el cual y en el cual vendrá la salvación, vendrá a ti y a todos tus hijos. Adán llamó a esta cueva la cueva de los tesoros. Orígenes también confirma esta tradición en su comentario sobre Mateo. El cuerpo del primer hombre fue enterrado en el mismo lugar donde Cristo fue crucificado, para que como todos mueron en Adán, todos puedan recibir vida en Cristo. Es una bella interpretación. En el lugar donde Adán descendió a la tumba, Cristo, el nuevo Adán, murió y descendió para dar vida al primer hombre. El nombre hebreo de Jerusalén, Yerushalayim, es muy evocador. Dejando de lado su etimología científica, gramaticalmente es una forma dual, como para indicar que hay dos Jerusalén, una terrestre, otra celestial. No es casualidad que el libro del Apocalipsis se cierra con la maravillosa visión de Jerusalén descendiendo del cielo. Es la tienda de Dios con los hombres. Tiene 12 puertas abiertas a los 4 puntos cardinales porque es la metrópolis cosmopolita por excelencia. Es el nuevo Edén. Este es el destino de todas nuestras peregrinaciones. Esto explica cómo la peregrinación a Tierra Santa, que tiene sus raíces en el judaísmo, se desarrolló en la Iglesia desde los primeros siglos, no solo como una práctica devocional, sino también y sobre todo como un retorno a las fuentes de la fe, especialmente a la Escritura y la historicidad de la revelación. Egeria, una quotazione, Egeria dice que informaros que la tumba, la liturgia, la predicación estaba en griego, pero había un traductor al siríaco. Además, aunque desde los patriarcas de Jerusalén fueron griegos, la población local era mixta. Además de los griegos, había árabes, sino-arameos, descendientes de los nabateos, de los samaritanos, de los moabitas. Gracias al fuerte atractivo de los lugares santos, muchos peregrinos de diversas etnias se habían establecido para siempre en Tierra Santa y algunos de ellos se convirtieron en monjes. En el Monte de los Olivos, por ejemplo, había monjes rezando in greco, georgiano, siriaco, armeno, latino e arabe. Questo al tempo di Egeria, quindi non è cambiato molto da allora. Io devo parlare dei cristiani di Terra Santa. No, ¿acaso nos hemos olvidado de los cristianos de Tierra Santa? Nunca, no andiamo a interesar. De hecho, a través de ello, quizás ya hemos sondeado la profundidad de su identidad, de la admirable paradoja la que viven y que constituye su cruz y delicia. Los cristianos de Tierra Santa están suspendidos entre las dos Jerusalén, celestial y terrenal, donde todos nacemos y donde están todas nuestras fuentes. Nuestros cristianos son a menudo extraños en su propia tierra. Crecidos de la Iglesia Madre de Jerusalén, alimentados y sostenidos por la Iglesia Universal, a menudo se sienten al margen de ella, orgullosos con razón de ser nativos de los lugares santos, en varios casos repudian la práctica de la fe, como aquí, como todo el mundo. Son árabes, pero no musulmanes. Son palestinos, pero no son partidarios de un Estado islámico. Llevan la cruz de Cristo en su casa, en su pecho y a menudo tatuada en su carne, pero a veces anteponen a Barabás, es decir, la búsqueda de una mera justicia humana. Pero ¿quién de nosotros, al menos una vez en su vida, nunca ha elegido a Barabás? Muchos cristianos son israelíes, pero no judíos. Este es el caso de los cristianos árabes israelíes, de los cristianos de lengua hebrea y de numerosos migrantes. Para complicar aún más las cosas, la mayoría de los fieles de Tierra Santa son cristianos, pero no católicos, en su mayoría ortodoxos, mientras la mayoría de los católicos no son de rito latino. Sandri ha parlato di loro. Podríamos alargar fácilmente la lista de paradojas experimentadas por nuestros fieles, pero estas son suficientes para tener un inmenso respeto por su valor.
han custodiado la fe durante siglos en manos de una mayoría no cristiana. Y sus heridas, amarlos como hermanos, corrigiéndolos si es necesario, para no sin antes apreciar su importancia. Todo esto además hace que nuestros fieles se asemejen a los peregrinos. Después de todo, a todos los hombres, ellos también son precarios y en muchos casos se sienten extranjeros en su propia tierra, no identificándose, sí que simpliciter con un Estado judío o una mayoría musulmana, aunque tratando de vivir en paz y ser buenos ciudadanos. En definitiva, nuestros fieles de Tierra Santa están más llamados que nunca a aceptar la realidad admirable y paradójica che distinguiò los primeros cristianos según la carta de Dionieto che è stata citata ieri. Viven su propria patria pero como extranjeros, participan de todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extranjera es una patria para ellos y toda patria es una tierra extranjera. En el texto anterior hemos traducido con extranjeros el término greco paroikoi. El término parroquia deriva exactamente del greco paroikia, que puede significar tanto una realidad cerca de casa, como una realidad que estando cerca de ella está fuera de la casa. Uno de los signos de los tiempos que debemos señalar es precisamente el hecho de que la parroquia tan cerca de casa es un ambiente de cristianidad, está ahora cada vez más lejos de casa, cada vez más peregrina en el mundo. La Iglesia Católica, en este contexto particular, es numéricamente pequeña, alrededor del 1% de la población total, pero rica en muchas iniciativas e instituciones. Hay más de un centenar de escuelas católicas, numerosos centros de estudio bíblico y teológico en francés, inglés, italiano, non ancora en español, centros de acogida, hogares para las diversas formas de fragilidad, hospitales, hogares para discapitados, orfanatos. Los sacerdotes diocesanos, todos locales, superan el centenar. Junto a ellos hay unos 600 religiosos y unas 1000 religiosas, cuyos servicios es especialmente valioso y apreciado. La Iglesia de Tierra Santa es la Iglesia de los Santos Lugares, bien conocidos, un punto de referencia central para la identidad cristiana de nuestras comunidades y de todo el país. Pero no se pueden separar los santos lugares de las comunidades eclesiales que viven alrededor y de las instituciones que las comunidades han creado a lo largo del tiempo. La identidad de la comunidad cristiana no está ligada únicamente a los lugares o monumentos individuales, como si estos pudieran separarse unos de otros o aislarse de sus respectivas comunidades. La identidad cristiana de las comunidades de Tierra Santa se centra en sus lugares sagrados, pero también gira en torno a sus escuelas, hospitales, actividades culturales, sociales y económicas. En definitiva, no se pueden separar los lugares de la gente y la vida ordinaria del pueblo. La peregrinación a Tierra Santa y a Jerusalén en particular debe ser un retorno a las fuentes de nuestra fe, en un encuentro con la humanidad de Cristo y la historicidad de la revelación divina, pero también debe convertirse en un encuentro con esa pequeña parte de la Iglesia que mantiene vivo el testimonio cristiano en esos lugares. Jerusalén, finalmente, es un espejo de quien somos todos. No debemos escandalizarnos por sus heridas, sus contradicciones o incluso sus pecados. El peregrino neófito, cuando ve las divisiones, los pecados de Jerusalén, se perturba. Basta con entrar en el Santo Sepulcro. El peregrino iniciado, por otro lado, sabe que la dualidad de Jerusalén terrenal y celestial es también suya. Nosotros también estamos, como el Jerusalén de abajo, llenos de caos, contradicciones, injusticias, hechas y sufridas, pecados, etc. Y sin embargo, esta es la Jerusalén concreta que Dios ha elegido, como nos ha elegido a nosotros para transfigurarnos de nuestra herida y manifestar en nosotros la Jerusalén celestial. Vado ora, passo all'italiano per i traduttori, vado ora a qualcosa di più concreto.
ha tagliato molto perché sono cose già dette. Per essere libero è meglio togliere lo streaming. Bueno, vamos a... Ahora su beatitud va a contestar algunas preguntas después de terminar su exposición. Y bueno, los 400 personas que nos siguen por streaming, les pondremos un cartelito de pausa café para que, digamos, ustedes saben la delicada situación siempre de la Tierra Santa, que es siempre un equilibrio tan delicado, algo tan frágil y algo tan necesitado de crecer y donde la Iglesia cumple tantos roles. Entonces, para que el patriarca nos conceda el lujo de poder preguntarle libremente muchas cosas que nos inquietan a todos y que nos hacen sufrir a todos, porque cuando sufre Jerusalén, sufre toda la Iglesia. Entonces, y también para que el patriarca pueda responder libremente, bueno, es un momento de lujo privado nuestro, en el cual tenemos al patriarca para poder preguntarle libremente. Hemos hecho esta elección por una cuestión de libertad, de tranquilidad, pero también para que nosotros tengamos este plus de este congreso, que es un regalo a los que estamos presenciales, porque si era lo mismo estar presencial que no, entonces es muy lindo estar presenciales y poder gozar de su presencia. Adelante. Ecco, volevo dire una cosa innanzitutto sul conflitto. Adesso non entro nella questione politica, non perché ne ho parlate tante volte, ma è estremamente noioso, ma come il conflitto influisce sulla situazione cristiana, soprattutto poi, ecco, il conflitto, un po' tutto il Medio Oriente è così, ma il conflitto israelo-palestinese è sempre meno un conflitto esclusivamente politico ed è sempre più un conflitto con carattere
De nuevo, sí. ¿Ya está? Bueno, retomando los trabajos, después de la pausa café, queremos presentarles a Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de Pasto, en Colombia. No voy a decir la fecha en que nació porque es jovencísimo. Es licenciado en Filosofía en la Gregoriana, licenciado en Teología Fundamental en la Universidad San Buenaventura de Bogotá. Ha ocupado diferentes cargos, pero fundamentalmente entre los más relevantes es que ha sido secretario general del CELAM, que ustedes saben que es la Conferencia Episcopal o las Conferencias Episcopales de Latinoamérica y del Caribe y caribeño. Entonces, el Papa Francisco lo nombró obispo de Pasto después de haber sido auxiliar de la Arquidiócesis de Cali. Lo nombró en 2020, o sea, poquísimo, 2 años, o menos, ¿no? Menos, porque tomó posesión, veo, en noviembre de 2020, o sea que menos de 2 años. Es coordinador de la Comisión para las Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano y es presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia. Yo quisiera decir solo 2 palabras porque después es mejor que lo explique él. Yo lo explico por la mitad. Monseñor Juan Carlos, aún en el poco tiempo que lleva en su diócesis, y aquí está acompañado por James, que es el director de Cáritas y que está en Pastoral Social, y por Sonia, que es médico y que es la rectora de la Universidad Católica del Sur, que es la Universidad Católica del Sur. Pasto queda, para ubicarnos geográficamente, en el sur de Colombia, al límite con Ecuador. Me dicen que siempre hace frío. Entonces, bueno, en esta realidad ellos tienen una cantidad, la llaman la ciudad teológica de Colombia, porque tiene una cantidad de templos fabulosos, monumentales, que son una catedral al lado de la otra, pero excelentemente cuidados y restaurados. Ellos han pensado un proyecto integral muy interesante, de lo cual hablará el obispo, que es la red diocesana, en la cual meten en juego pastoral social, patrimonio cultural, turismo, educación a través de la universidad con un proyecto, tienen un hospital, tienen una cantidad de cosas y armaron un proyecto integrador de la pastoral de la diócesis, que eso creo que es algo importantísimo, donde el turismo es uno de los ejes centrales de este proyecto. Monseñor. Al sur de Colombia, Dios se manifestó en el departamento de Nariño, siendo el artesano de un territorio lleno de magia, donde se encuentra una riqueza natural, patrimonial y social que nos hace únicos. La historia de esta región está labrada por la fe de un pueblo que ha hecho vida el Evangelio, expresando en su cultura arte, religiosidad, arquitectura, festividades y una manera de ser solidaria y cercana, que hace que sintamos el deseo de abrir nuestras puertas al mundo. Buscamos desde nuestro territorio ser transformadores de realidades, a través de un turismo teológico y social. Es momento de hacer posible que el mundo entero sea testigo de nuestra fe. Diócesis de Pasto, en proceso de comunión, participación y misión. Muy buenas tardes. Después de todos estos días en que hemos estado volando alto, con todas las ponencias que hemos escuchado, pues
no esperen de mí una ponencia magistral. Vengo a compartir un testimonio desde un lugar desconocido quizás, o seguramente para muchos de ustedes, y solamente a partir de hoy espero que tengan algún espacio en su recuerdo. Un lugar que es una periferia geográfica y existencial, para usar el lenguaje del Papa Francisco, y quiero entonces compartirles sobre todo la experiencia de un sueño, de un camino que venimos haciendo de una diócesis en Colombia que no tiene toda esta riqueza milenaria, ¿verdad?, histórica que tienen las iglesias en Europa, o como lo acabamos de escuchar con tanta admiración, no, y sobre todo también uniéndonos a las luchas, porque es difícil, de la iglesia en Jerusalén. Compartirles sobre todo este sistema integrado de evangelización que, de entre todas las cosas que considera, tiene en cuenta la responsabilidad de hacer una adecuada gestión del patrimonio religioso y cultural de nuestra diócesis. Queremos que la pastoral del turismo sea impulsora también de desarrollo para la región y de alguna manera abrir camino también para nuestro país. Colombia es un país con muchas brechas sociales, con un conflicto de más de 60 años, que a pesar de su riqueza, su biodiversidad, su riqueza cultural, arquitectónica en muchas de sus ciudades, no ha podido desplegar sus alas para levantarse como un país que le permita condiciones de vida digna a todos sus pobladores. El conflicto ha sido un verdadero palo en la rueda, un verdadero abismo que dificulta. Sin embargo, las cosas han venido cambiando en los últimos años y este tema ha ido fortaleciéndose. Tenemos sobre todo un fuerte turismo interno, ¿verdad?, dentro del país, y cada vez va creciendo el turismo que viene desde el exterior, que históricamente se ha concentrado en el Caribe, ¿no? Cartagena de Indias y todos estos lugares que son conocidos por muchos, son los que se llevan todos los focos de la vida turística en nuestro país, pero cada vez son más los turistas que buscan adentrarse en otros espacios donde antes era casi impensable hacerlo. Y pensamos que nuestra diócesis, en nuestro territorio, en nuestra región, ya el padre Gustavo mostraba más o menos cuál es la ubicación que tiene nuestra diócesis en el país. Ese puntito rojito que ustedes ven en el mapa de Colombia es la diócesis de Pasto, que está dentro de un territorio. Nuestra República de Colombia se divide o se organiza en departamentos. En el departamento de Nariño hay 3 diócesis, la diócesis de Pasto, que es la diócesis madre de las otras 2, la diócesis de Tumaco, que va hacia el Pacífico, y la diócesis de Ipiales, que está directamente en la frontera. Nuestra diócesis fue creada en 1859, por lo cual 163 años de historia. El 89% de sus casi 900,000 habitantes son católicos. Podemos decir además que es un territorio bastante diverso en su geografía. Estamos enclavados en el corazón de los Andes. Tal vez, seguramente ustedes se imaginarán los Andes como una gran cadena montañosa, una única cadena montañosa que se extiende longitudinalmente por Sudamérica hasta la Tierra del Fuego. Pero realmente en su origen en Colombia son 3 grandes cordilleras que rompen, digamos, la geografía nacional, lo cual hace difícil la comunicación, sobre todo terrestre en ella, y esas 3 cordilleras se funden en luego la cordillera andina que va bajando por toda Sudamérica, y justamente es en nuestro territorio donde se genera esa fusión, donde se unen las 3 cordilleras. Pasto está a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Estamos 2.250 metros más altos que Santiago de Compostela en este momento, con una temperatura que oscila
muy agradablemente entre los 7, 6 grados en la mañana hasta los 18, cuando hace mucho calor, 19 grados en el día y estamos ya muy realmente acalorados con esa temperatura. Quisiera decir que en nuestro territorio, porque queremos dar una mirada más allá del turismo religioso, entendiendo como se dijo en ponencias previas, creo que la pastoral del turismo tiene que tener una visión más amplia de esta realidad del turismo, el mismo planeta, la tierra, esta casa común, es ese gran santuario donde habitamos, que es obra de Dios y donde podemos también tener experiencia de Dios. Nosotros realmente, como lo decía el video, sentimos que hemos sido bendecidos por Dios por esta exuberancia biodiversa que tiene nuestra tierra. Es considerado por el Big Global Day, un informe de los que ahora está tan en boga, de los observadores de aves, como el primer atractivo de aves a nivel mundial, lo cual ya empieza a llamar mucho la atención y generar presencia de visitantes de muchos lugares del mundo. Es también un espacio alrededor de esto que ustedes ven allí que se llama La Cocha, es una palabra quechua que significa laguna, una laguna de 17 kilómetros de largo, que tiene a su alrededor, está a 2.880 metros sobre el nivel del mar, y tiene alrededor pues una confluencia de páramos de bajo nivel, así como varios humedales. Es realmente una región muy especial. Pero además de eso, la realidad cultural es una tierra de diversos climas, cultivos. Hoy, digamos, se posiciona junto a otras 2 regiones de Colombia, el Huila y Cauca, como la nueva zona cafetera de Colombia, donde se producen cafés especiales de altísima calidad. Nuestra diócesis ha venido impulsando también este tema del café como generador de desarrollo para comunidades realmente empobrecidas a través del comercio justo, trasladándoles a los campesinos hasta el 60% de los réditos que genera la comercialización del café. Gracias a la acción de Cáritas de nuestra diócesis, hemos generado una cadena de comercio con una multinacional de los Estados Unidos que beneficia a más de 500 familias que están exportando en este momento 130 toneladas de café especial al año y además acompañándoles con proyectos de vida, con organización, con asociatividad, con realmente organizar estas nuevas condiciones de calidad de vida que van generando, y esto les ha cambiado a ellos realmente su vida. El imperio inca, por supuesto, llegó hasta esta parte del territorio colombiano, por lo cual también hacemos parte de ese sistema vial inca conocido con su nombre quechua, Capac Ñan, y realmente que es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. También, pues, por supuesto, su riqueza gastronómica. Esto es la parte, digamos, cultural, pero también debemos decir su riqueza y su biodiversidad, su diversidad étnica. Tenemos distintas poblaciones ancestrales en este territorio, comunidades como los Aguá, que están más hacia el Pacífico colombiano, los Quillacingas y los Ingas y Pastos, por eso la ciudad se llama Pasto, por la etnia de los Pastos, que componen la mayoría de los pobladores de este territorio, y luego están los afrodescendientes que están hacia el Pacífico y pues la población mestiza, por supuesto. Esto trae consigo una variedad de cosas en la música, en el arte, en tantas cosas que vamos a mostrar aquí en este momento. Este templo que ustedes ven allí ha sido reconocido por digamos, comentarios especializados como uno de los templos más bellos del mundo. Seguramente no llega al esplendor y maravilla de estos templos que podemos contemplar en Europa, templos como el que visitamos anoche aquí en Santiago de Compostela, que nos deja, como bien decía el padre Gustavo, cuando uno entra a estos templos no puede más que abrir la boca, ¿no? Porque las palabras sobran verdaderamente y entra uno en la contemplación. Sin embargo, es reconocido como uno de los templos más bellos del mundo, sobre todo por dónde fue construido. Fue construido en unos verdaderos riscos que no se explican cómo pudieron realmente. Ustedes ahí alcanzan a ver unos arcos
pero realmente este templo está construido sobre otros dos arcos más que hay hacia abajo. Allí sobre una peña se registró, sobre una roca, se registró la aparición de la Santísima Virgen María, justamente llamada allí con la advocación de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas. Es un lugar donde realmente llama la atención de peregrinos, un lugar de peregrinación de los católicos, no solamente de Colombia, sino de otros países vecinos, por ejemplo, por supuesto, el Ecuador. También tenemos una cosa que ya es reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es el festival o el carnaval de negros y blancos, que curiosamente con este nombre carnaval no está ubicado en las vísperas de la Cuaresma, como son todos los carnavales del mundo, sino en el marco de la fiesta de los Reyes Magos. Y tiene mucho el sentido de que fue impulsado por los españoles. Pasto fue la última ciudad, digamos, fiel a la corona española en Colombia. Y allí estaban al final, pues, concentrados muchos de los españoles que habían, digamos, que no habían salido con la gesta libertadora de Simón Bolívar. Y esto dejó un importante legado, entre ellos este carnaval de blancos y negros, que buscaba un poco a través de la fiesta, del arte, de la música, borrar estas fronteras raciales y sociales y al contrario, intercambiar un poco roles. Ese día los negros se pintan de blanco y los blancos se pintan de negro. Y es una verdadera fiesta de integración donde todos nos reconocemos como hermanos. Es muy colorida, con unas carrozas que ustedes pueden ver allí, algunas de ellas. Es muy interesante porque tiene un vínculo religioso muy fuerte. Empieza con todos los que participan al carnaval, digamos, consagrándose a la Santísima Virgen María en el santuario de Nuestra Señora de la Merced, y a partir de ahí empiezan estos carnavales. También a nivel artesanal podemos mostrar una de las mayores riquezas y orgullos de la región en términos de artesanía, que es el llamado barniz de Pasto, también considerado desde el 2019 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Digamos, en esto estoy haciendo una pequeña muestra de lo que es nuestra diócesis en términos de naturaleza, de cultura, de humanidad y de lo que la humanidad produce allí en términos artísticos y culturales. Eclesialmente tenemos el proceso evangelizador de la Iglesia particular, que ha sido, digamos, un acuerdo, si podemos hablar, para usar el lenguaje que hoy el Papa Francisco tanto nos plantea, ha sido muy sinodal. Fue digamos, un trabajo en el cual se acordó con participación de toda la comunidad diocesana, laicos, religiosos y religiosas, ministros ordenados, por supuesto, con el obispo a la cabeza. Desde 1995 se viene haciendo este camino. Es una diócesis donde hay una activa participación de todos los sectores eclesiales, pero tiene como uno de los elementos fundamentales la realidad, partir de la realidad. No es este proceso evangelizador está leyendo constantemente los signos de los tiempos. En la realidad tiene una visión que se plantea de camino y de futuro, que llamamos ideal, por supuesto, al que se quiere llegar desde la realidad por un camino que es lo que nosotros llamábamos el proceso evangelizador. En este sentido, la integración es un elemento importantísimo. Aquí simplemente se muestra que el proceso tiene un plan global, una espiritualidad que es la espiritualidad de comunión. Como digo, la participación no son unos haciendo mucho, sino muchos haciendo quizás mucho también cada uno de ellos, y de esta manera enriqueciendo la vida de la diócesis. La participación es fundamental. Y aquí pues quiero subrayar que partimos de una realidad de reconocer todas las necesidades, todos los pendientes que tenemos, porque son pendientes que han generado una mentalidad que dificulta que nos sintamos un pueblo comunitario, participativo y protagonista. Eso era lo que se identificaba en 1995. Ciertamente esta realidad ha cambiado muchísimo, seguimos teniendo todavía muchas luchas. Debo decir que el norte de nuestra diócesis está atravesado por un corredor
muy difícil para el país y que será clave ahora con el nuevo gobierno que habla de una paz total. Nosotros soñamos todos en el país la paz y es el problema del narcotráfico con la presencia de múltiples grupos armados de distintos orígenes, no solo ideológicos, sino principalmente económicos, porque donde está la maldición de la droga está la maldición de la guerra, del grupo armado que solamente busca ganar dinero a costa de la vida y de la dignidad de los campesinos. Pero estamos realmente positivos y optimistas de creer que este sueño articulador que estamos trabajando pueda ser una contribución para romper con estos grandes muros que nos impiden, que le impiden a la población adentrarse por las sendas de la paz y del desarrollo humano integral. Nuestro ideal pues pasa por valores como el de construir una comunión orgánica, no es una comunión realmente forzada, sino una comunión que se experimenta desde la base hasta las distintas estructuras eclesiales, pero incluso más allá en su relación con otras realidades sociales en la región. Ya lo hemos dicho, la participación, y paso simplemente esta diapositiva para centrarme en lo que nosotros hemos llamado red diocesana. Como bien dice Monseñor, el Padre Gustavo, llevo en noviembre, cumpliré 2 años de haber tomado posesión de la diócesis. Encontré algunas organizaciones que estaban, digamos, trabajando colaborativamente, pero todavía necesitadas de una visión estratégica. La red diocesana, nuestra diócesis cuenta con 2 hospitales muy importantes para la región. El Hospital Infantil Los Ángeles tiene ya 70 años y ha sido catalogado el año pasado como uno de los 10 mejores hospitales de América Latina. Esto para estar ubicado en un lugar que nadie conoce, en medio de, ¿no? Es una periferia, ¿no? del mundo, decimos nosotros, pues es realmente algo que nos genera bastante satisfacción, que además animado por la acción de la Iglesia. Tenemos otro hospital, la Fundación Hospital San Pedro, que no ha perdido su vocación de, por supuesto, servir primordialmente a los pobres, pero que lo hace con unos estándares de calidad realmente que son dignos de mostrar. La recién creada Universidad Católica del Sur, como decía el Padre Gustavo, está con nosotros la médico, la doctora Sonia Gómez, que realmente está ayudándonos muchísimo en sacar adelante este proyecto, lo llamo yo todavía de universidad, y tenemos otras organizaciones que nos acompañan. Queremos verla y no nos da, digamos, ¿qué podemos decir? No sentimos reparo o temor en apelar a las imágenes del mundo de la empresa. Creemos que como iglesia tenemos que buscar organizarnos también como lo hace la empresa hoy en día. Las empresas hoy se organizan a través de holding empresariales. ¿Por qué no las organizaciones eclesiales buscar una articulación entre ellas de manera que sus distintas fortalezas contribuyan a aumentar el impacto pastoral, evangelizador, eclesial y social de la iglesia? Y es lo que nosotros estamos buscando hacer en nuestra diócesis con ello. Estas organizaciones contribuyen con su misionalidad a fortalecer nuestra misión pastoral, y aquí entra, por supuesto, también la pastoral del mundo del turismo. Aquí se nos pasan algunas cosas. Podemos decir que nuestra red diocesana busca potenciar todas estas cosas, ¿no? La formación y organización social de las comunidades. Nosotros, como un país que está en vía de desarrollo, pues estamos necesitados de generar en las comunidades la concepción y la convicción de que dentro de ellas mismas están todas las fortalezas para conseguir ese potencial desarrollo. No esperar a que las cosas vengan de afuera, sino también desde su propia capacidad de organizarse. También estamos generando espacios para que nos apropiemos del entorno de la estrategia del sector del turismo.
ya esta región es una región, como les digo, que mueve un turismo interno bastante importante, pero la iglesia no ha estado presente. Si bien la gente visita nuestros templos, hay peregrinaciones, les he mencionado la del santuario de las Lajas, pero no ha habido una visión pastoral, estratégica, integrada, integradora de esta realidad, y lo que nosotros queremos fortalecer. Para ello también, pues, identificar procesos que aporten al desarrollo del producto, o de lo que nosotros hablamos aquí, este proyecto de la pastoral del turismo, pero también de un turismo, pues lo hemos llamado teológico y religioso. A mí todavía me hace ruido ese nombre, tendremos que ir madurando mucho, pues, cómo llamar este sueño que estamos construyendo, con la consolidación de algunas rutas, con investigación, con gestión, con labores de conservación del patrimonio religioso, arquitectónico en nuestra diócesis, y con impulsar ese dinamismo religioso que es muy fuerte en nuestra diócesis. Y creemos que con esto podemos aportar a la construcción de una paz estable y duradera en una región que es clave para la búsqueda de la paz en todo el territorio colombiano. De esta manera, ¿cómo iniciamos? Pues ya lo dijimos con nuestra red diocesana, pero no nos hemos quedado ahí. Hemos también generado alianzas con otras organizaciones, hemos tenido algunos contactos con la Arquidiócesis de Panamá, la misma Conferencia Episcopal Española. Agradecemos mucho la siempre disponibilidad del Padre Gustavo, que en esto ha sido muy generoso con nosotros, la Pastoral del Turismo para América Latina y el Caribe, la gobernación del departamento, por supuesto la parte del sector público, ProColombia, Artesanías de Colombia y Fontur, que tienen que ver con el turismo en el país, Invest in Nariño, una, organización que busca los emprendimientos en la región, y la Agencia de Desarrollo Local de Nariño. Hemos realmente, junto con la Cámara de Comercio, hemos generado alianzas que van más allá de lo eclesial. Hemos identificado algunas rutas. En este momento tenemos estas grandes rutas, las rutas marianas. Esta es una región de santuarios marianos, y donde la devoción a la Virgen María es muy fuerte. Y tenemos algo que hemos llamado la Ruta Puello de Valde. Como decía, esta ciudad está muy ligada con la historia de España por lo que ya les mencioné, pero además porque dos de sus obispos fueron españoles en estos 163 años. Uno de ellos elevado a los altares, San Ezequiel Moreno, ¿no? San Ezequiel Moreno Agustino Recoleto, y Antonio María Puello de Val. Este obispo fue el gran gestor de los templos monumentales actuales en nuestra diócesis, y por eso recorrer estos templos realmente es algo que vale la pena conocer. Entonces ya hemos identificado algunas rutas sobre las cuales podemos echar a andar un proyecto de turismo, de turismo del sector también eclesial, del turismo de lo religioso, para decirlo de esta manera, con la certeza de que no solamente hacemos pastoral del turismo, sino que también en el marco de la evangelización promovemos el desarrollo y la mejor calidad de vida de las personas, porque sabemos que este mundo del turismo también trae este beneficio para distintas comunidades, ¿no? Encadenándolo, por supuesto, con todo ese sector de la productividad, de lo cultural, de lo artesanal. ¿Por qué estamos aquí? Pues hemos estado aprendiendo realmente. Nosotros, si el Padre Gustavo se sentía la burrita de Balaam, pues nosotros nos sentíamos el polvo que pisaba la burrita de Balaam, oyendo todas las exposiciones que aquí hacían, pero estamos dispuestos realmente a aprender, a intercambiar experiencias con tantos de ustedes que son hermanos mayores en este camino, y por supuesto buscamos también encontrar aliados en esa comunión, realmente que en la iglesia no puede significar solamente una palabra romántica, sino que tiene que ser algo también efectivo que nos puede ayudar mucho a nosotros. Pues les agradezco que nos hayan escuchado y nos hayan dado este tiempo. Realmente para nosotros es algo supremamente valioso. Estos son también nuestros datos de contacto, y esperamos algún día poderles recibir con esa hospitalidad que es propia
del pueblo colombiano y del pueblo de Pasto. Muchas gracias. Monseñor Juan Carlos, no has defraudado las esperanzas, ¿eh? Es una alegría tenerte acá y, bueno, y compartir con la diócesis de Pasto, sea a través de Sonia, de James, de Álvaro, que nos está viendo por streaming, con el cual venimos conversando hace más de un año, y bueno, y también con todos los encuentros que son muy lindos y donde yo he aprendido tanto de todo lo que ustedes están haciendo. Una cosa que a lo mejor se te escapó, pero yo la voy a contar. ¿Lo del café qué pasó? ¿Lo pudieron traer al café o no? ¿Trajeron el café? Ah, bueno, ellos están haciendo una cosa muy valiente. Están ayudando a erradicar las plantaciones de coca, sustituyéndolas por plantaciones genuinas de café de alta calidad. Y en lo que el obispo expresó muy delicadamente la vida de tantas familias y tantas cosas. Y ellos propusieron traer, el obispo se vino cargado de café, porque era el que más fácil podía pasar las aduanas, entonces para que degustáramos ese café de Colombia, que tiene el sabor del Evangelio, y que, si no me equivoco, lo llaman café pastoral, ¿no? O algo así. Están buscándole nombres a la marca, le están buscándole marca al café. Pero es una cosa muy linda porque es una iglesia que se compromete, que la comunión y la participación y todo lo que estudiamos y soñamos desde Puebla en adelante y con Santo Domingo, comunión, participación y misión, no son teoría ni papel mojado, sino que poco a poco se van abriendo camino. Bueno, gracias, tenemos la pausa del café, ahora la verdadera, porque hoy la tuvimos distinta.